la doctrina, no tanto. Ah, esta clase sí se está grabando, mire. Qué bueno, qué bueno, qué Sí, bueno. ya está solventado el problemita ahí. Qué buena onda, te lo agradezco mucho. Qué bueno. Eh, entonces vamos a ver algunas situaciones prácticas de la vida real basado en la doctrina del cuadro que ustedes tienen, que se les envió por medio de WhatsApp. Entonces, lo único que vamos a necesitar es que sí tengan su código civil en la mano y que cualquier duda de la parte práctica que tengamos me la hagan saber de una vez para ir solventando, porque este tema sí da para mucho de qué hablar, porque son cosas bien prácticas. Entonces, miren, pues vamos a compartir pantalla. Y ahora, vamos a ver. Ya está. Este es el cuadro que todos deberíamos de tener, que es el de derechos reales. Entonces, a ver, pues, ¿quién se anima a decirme los 5 nombres de los 5 libros que tiene el Código Civil? A ver, ¿quién se anima? O empiezo yo dando nombres, porque me encanta poner a dar nombres. ¿Nadie se anima? ¿Qué tal, Lick? Buen día. Buenos días, ¿con quién te da el gusto? Le saluda Carlos Batten. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias. Aquí para indicarle los 5 libros que contiene el Código Civil. Por favor. El primer libro sería de las personas y de la familia. El segundo libro sería de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. El tercer libro sería de la sucesión hereditaria. El cuarto libro del registro de la propiedad. Y el quinto libro del derecho de las obligaciones. Este último se divide en 2 partes. La primera parte de las obligaciones en general y la segunda parte de los contratos en particular. Chica, muy bien. Muy bien respondido. Si fuera examen técnico profesional, hasta me sentiría halagado. Muy bien, buena respuesta. Me agradó. Paola, ¿está ahí? ¿No? Dice iPhone de Silvia Chávez, ¿está ahí? ¿Tiene apagado su micrófono? Bueno, ¿no está Carlos Humberto Aldán? ¿No está? ¿No? ¿Josué Martínez? Buenos días. Chao. ¿Con Josué Martínez? Sí, buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Mire, pues, el libro segundo se llama De los bienes, de la propiedad y demás derechos reales, ¿verdad? Correcto. Ok. ¿A qué se refiere con los demás derechos reales? José. No, ¿No? realmente. ¿No? No, pues no le dé la palabra a alguien, no tenga pena. Todos los demás, ¿no? El usufructo, o sea, la propiedad y luego todos los que dicen acá en el... vamos a ver. Sí, todos los demás, ¿no? Posesión, usucapio, accesión, uso, Esos son, habitación. Pero no sí, sé si estoy... yo estoy de acuerdo con aparte. que esos son derechos reales, pero esos son la especie. Yo necesito los puros géneros. No, creo que Los son... puros géneros. A ver, Kevin Palma, ¿está ahí? Link, buenos días. Buenos días, Kevin. El libro se llama De los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. ¿Cuáles son los demás derechos reales que habla el libro segundo? ¿No? No, Link. Va. Licenciado, buenos días. ¿Con quién te da gusto? Sergio Marizuya. Dígame, Sergio. Los demás derechos reales serían el usufructo, el uso, las servidumbres. Esas son las especies. Esas son las especies. Es como decir,
clases de animales, si éramos mamíferos, ovíparos, o sea, de que usted me diga Licenciado, eso, me está diciendo las especies, no el género. Ajá. buenos días. ¿Serían los derechos reales de goce, de garantía y de mero goce? Así es. ¿Con quién tuve el gusto? Sergio Herrera. Sergio Herrera, usted está en lo correcto. Miren, jóvenes, el libro segundo se llama De los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Los derechos reales en Guatemala son 3. Estamos hablando de Guatemala. Doctrinariamente ustedes pueden encontrar muchos más. Para efectos de esta clase y de Guatemala, estos son goce o disposición, mero goce y de garantía. Esos son los derechos reales que existen. Los derechos reales son de goce o disposición, mero goce y de garantía. El libro segundo se llama de la propiedad, de los bienes, de la propiedad. Cuando se refiere a la propiedad, lo que quiso determinar el legislador eran estos derechos, ¿no? Y los demás derechos reales, mero goce y de garantía. ¿Estamos claros? Entonces, mire, pues, jóvenes, a ver, sigamos indagando. Diana Lisset de León, ¿está ahí? ¿Alguien tiene prendido su micrófono? Ya. Está Lick, ahí estamos. Diana Lisset de León, ¿está ahí? ¿No? ¿Sergio Herrera? Sí, licenciado, dígame. Sergio, una pregunta. ¿Me podría buscar usted en su código civil dónde está la definición de bienes? Sí, ahorita se lo leo, Lick. Por favor. El 442, léame. Dice, libro Licenciado, ¿se lo segundo, puedo leer yo? Sí, quien sea, no hay li- problema. libro segundo, no sé si lo leo, sí. Sí, el 442. Bueno, dice, libro segundo de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. Título 1 de los bienes. Artículo 442, concepto. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Mire, personas, para su vida, aquí en la parte de arriba del artículo 442 pongan definición legal, por favor. Ahora leamos el 443, por favor. Artículo 443, cosas apropiables. Puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Entonces, fíjense, pues, jóvenes. El artículo 442 y 443 ya nos está hablando respecto a la clasificación de los bienes y qué es un bien, pero el que explica ambas situaciones es el 444. Leamos el 444. Artículo 444. Cosas fuera del comercio. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ningún y por disposición de la ley. Las que en ella declara irrenunciables No. Ajá. a propiedad particular. Así es. Miren, pues. Yo les doy los dos ejemplos más comunes que se utilizan acá. Primero es, yo puedo o puedo vender una libra de marihuana. De que la puedo vender, la puedo vender. Sin embargo, esa libra de marihuana está prohibida su comercialización por su propia naturaleza. No se puede llevar a cabo una transacción económica sobre ese bien. ¿Sí?
La segunda, que es excluida por disposición de la ley, es la que sí es de libre comercio, pero hay una situación legal que le impide la libertad de la misma. Por ejemplo, hoy en día en Guatemala existe medicamento que solo se vende bajo prescripción médica por una disposición legal del Ministerio de Salud. Entre esas están los antibióticos. Entonces, los antibióticos son de libre comercio, pero para que usted pueda poseerlos, es decir, para que usted pueda hacer una transacción legal sobre ese bien, se necesita una condicionante que es la receta. A eso se refiere el artículo 442, 443 y 444 de su Código Civil. Entonces ya definimos dos, de los bienes, los demás derechos reales, y ahora nos falta la propiedad. A ver, pues, ¿quién se anima a buscar la definición de propiedad en el Código Civil? Que sea pila, así que no la busque. En lo que yo la encuentro. ¿Alguien? La encontré yo más rápido que ustedes. Artículo 464, licenciado. Por favor, léame. Artículo 464, contenido del derecho de propiedad. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Muy bien. Ahora léame el 469, por favor. ¿De acuerdo? Artículo 469, reivindicación. El propietario de una cosa tiene el derecho a reivindicarla de cualquier poseedor o detentor. Pues mire, pues jóvenes, el 464 y el 469 son artículos hermanitos que ustedes siempre, siempre, siempre van a manejar. La propiedad siempre va a ser oponible frente a terceros, siempre, 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 siempre. Y esa fuerza de oposición se le llama reivindicación. Les doy el ejemplo más sencillo que ustedes pueden llegar a comprender. Yo tengo un celular. Este celular es mío. Yo lo compré, yo lo tengo. Muy bien. Este celular, ¿sí?, me pertenece al igual que todas las funciones que tienen aquí, incluyendo la clave de mi teléfono. Si viniera mi esposa y me dijera, mira, y yo la encuentro con el teléfono en la mano y me dijera, dame la clave para ingresar al teléfono, yo tengo la obligación de dársela, ¿sí o no? ¿Usted qué piensa? No. No, pues, por supuesto. Y no debería entregársela a ella porque usted es el legítimo propietario del contenido que está ahí adentro. Entonces ella puede venir y decirle, todo lo tuyo es mío y todo lo mío es tuyo. Y entonces usted le puede decir, momento, en conformidad con lo que a mí me enseñó el licenciado Madrid, yo tengo derecho de reivindicar cualquier posesión que tú querrás sobre mi teléfono. Entonces el contenido es mío. Y no puedes decir que tu teléfono es mío. ¿Queda claro qué es la reivindicación? ¿Y qué es la propiedad? El ejemplo es bien sencillísimo y ustedes lo acaban de entender perfectamente. Entonces, la próxima vez que su esposa o su novia les pida la contraseña de su teléfono, denles el fundamento legal establecido en el Código Civil por el cual ustedes no lo pueden hacer. Y como en la Constitución establece que ustedes no pueden obedecer una orden ilegal, están en la obligación de no entregárselo. ¿Vieron, Juan? Esa es la lección del día de hoy. Para su conocimiento y efectos pertinentes. Y de quedarse sin novia, y de quedarse sin novia, ¿vale? Ustedes se arriesgan. Ahí sí ya cada quien corre el riesgo que ustedes deseen tener. Pero por lo menos existe un fundamento legal que podría trazar y ustedes se van a ver así bien bonitos diciéndole eso. Y si ella no es de las que estudia Derecho, se rayaron. Ahora sí es abogada igual que ustedes, pues. ¿Qué les podré decir yo? A ver, pues, regresemos a nuestro cuadro. Entonces, miren, pues, hagamos un pequeño resumen. Los derechos reales se dividen en tres: derechos reales de goce o disposición, derechos reales de mero goce y derechos reales de garantía. Los derechos de goce o disposición es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Los derechos reales de goce o disposición se dividen en dos: la propiedad y la copropiedad. En medio de la propiedad y la copropiedad vamos a colocar acá un asterisco y le vamos a poner propiedad horizontal, por favor. Porque la propiedad horizontal es un modo de propiedad
que tiene unas disposiciones propias. Entonces, pongo un asterisquito aquí. Ve. La propiedad, la copropiedad, y aquí le ponemos la propiedad horizontal. ¿Queda claro? Perdón, licenciado, ¿será que me puede repetir eso? Disculpe. Mire, los derechos reales se dividen en goce o disposición, de mero goce y de garantía. 3 derechos reales hay. Los derechos reales de goce o disposición se dividen en la propiedad y la copropiedad. Entre estos dos, usted me va a hacer favor y me va a colocar un asterisco aquí donde va a poner propiedad horizontal, por favor. Eso es lo que necesito que usted vaya haciendo en su cuadro. Y ahora vamos a hablar de la propiedad. Entonces, mire pues, la propiedad es un derecho real de goce que nace a la vida jurídica de forma originaria o derivada. La propiedad es un derecho real de mero goce que nace a la vida jurídica de una forma originaria o una forma derivada. Vamos a empezar con la derivada porque es la más sencilla. La derivada nace a la vida jurídica de la propiedad por una relación entre vivos o por una relación por causa de muerte. Entonces, mire pues, a ver. ¿Está ahí mi lectora hoy, no? ¿Vino? Sí, Lick, buen día. ¿Cómo está, Diana? Qué gusto oírla. Bien, gracias, ¿y usted? Tenía días de no escucharla. Sí, Lick. Pero sí estaban sus clases. Ah, va, eso es lo importante. A ver, Diana. Si yo vengo y quiero una casa, voy con el dueño de esa casa, le propongo una negociación y él me vende esa casa a mí, esa propiedad la adquirí de forma derivada o de forma originaria. De forma originaria. No, ¿Sería derivada, Lick? de una forma derivada. ¿Por qué? Porque la originaria, bueno, de forma derivada. Ahorita explicamos la originaria, de forma derivada. ¿Por qué? Porque la relación entre estas dos personas fue entre vivos y ellos la propiedad la adquirieron ya de forma legítima con un documento acreditativo. La diferencia entre esta derivada y esta originaria es el documento con el que nace a la vida jurídica esta propiedad. En la derivada ya existe un registro, ya existe un documento legal acreditativo oponible frente a terceros. En la originaria no. Entonces la compraventa de la casa que fuimos a hacer acá nace de una relación entre dos personas vivas de una forma derivada. Entonces se va haciendo su definición. Mire pues, derechos reales. La propiedad es un derecho real de mero goce o disposición en el cual usted hace oponible frente a terceras personas su bien. Estas se pueden adquirir de forma originaria y derivada. Es derivada cuando existe un documento acreditativo en el cual usted hace oponible esa propiedad. Esa puede ser entre vivos o por causa de muerte. Y entre vivos se denomina una serie jurídica a través de una compraventa. O pueden hacer a la vida jurídica a través de una donación. Entonces, a ver, Mónica Mencos está ahí. Mónica, Licenciado, buenos días. buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Una donación. Usted y yo hemos escuchado mucho una donación. A ver, ¿en qué consiste en palabras bien sencillas una donación? Dar algo sin recibir algo a cambio. Ahí estamos. Eso es una donación. A diferencia de la compraventa, donde usted entrega un bien inmueble a cambio de una recepción económica, en la donación, ¿usted qué hace? Regala algo, da algo. Ahora bien, esta donación se debe de estimar, o sea, se debe de decir en cuánto creo yo que vale la donación que yo le estoy dando a usted. Por ejemplo, si yo quiero donar una casa a una persona porque ésta nunca ha tenido terreno, por lo que usted quiera donarla, ¿sí?
usted debe estimar esa donación. Mira, yo considero que esta donación que te estoy haciendo vale 300 quetzales, 500 quetzales, 1000 quetzales. Porque la estimación se hace a concepción de la persona, porque usted está donando. Esa es la donación. Y una permuta. ¿Qué será la permuta? Diego Alejos. ¿No está ahí? Licenciado Sí, ¿con qué te gusto? Carla Chinchilla. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias igualmente. Mire, ¿me puede explicar lo de la noción? ¿Por qué es que hay que presentar el costo, o sea, el valor? No, no se presenta el valor. Es una estimación. Estimación, usted, perdón. El usted valor. determina en cuánto es su donación. O sea, ¿por qué? Porque siempre una donación no, aunque sea gratuita, aunque no tenga un valor, se debe de estimar en cuánto vale esa donación. Siempre, siempre, siempre. Porque la persona tiene que concebir. La naturaleza jurídica de la concepción de la donación es, ok, yo te estoy regalando 50 pañales que me costaron a mí 100 quetzales y yo te los estoy regalando. Pero tiene que existir esa percepción natural entre ambas partes. Por eso es que se estima, fíjese, doctor. No puede venir y decir, usted la puede estimar en lo que usted quiera. Si usted quiere estimarla en un quetzal y para usted costó un quetzal y para usted vale un quetzal la donación que está haciendo, pues vale un quetzal. Pero es una percepción personalísima. Obviamente usted la va a percibir un poquito más porque usted sabe lo que está regalando, pues, aunque O sea, sea a una... la hora de hacerlo en un acta de la donación, o sea, porque se tiene que hacer de forma legal, hay que estimarla. Si no se estima este monto, ¿qué pasa? ¿No es válida o No, qué pasaría? no es susceptible de ser inscrita en el Registro General de la Propiedad. Ah, Y es ok. más, de conformidad con la ley es obligatoria la estimación. O sea, no es que si no tiene la estimación le hace falta algo para que esa donación sea del todo válida y entonces se vuelve anulable. ¿Se recuerda aquello de nulidad y anulabilidad? Ajá, sí, Aquí correcto. se vuelve anulable porque le hace falta un requisito para que la donación surta todos sus efectos. Muchas gracias, Lick. Hablemos de la permuta. ¿Con quién estaba hablando? Ni me recuerdo. Diego Alejos, no. Presente. No. ¿Tal Diego? ¿Cómo está? ¿Qué será la permuta, Diego? La permuta, según el Código de Civil, dice que es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Así es. ¿Qué artículo está leyendo, Diego? Es el 1852. Muy bien, Diego. Totalmente de acuerdo con usted. ¿Me podría intentar dar un ejemplo de una permuta? Pues podría ser contratos de intercambios entre vehículos o propiedades de bienes inmuebles. Así es, totalmente de acuerdo. Porque también en el artículo que usted leyó, creo que en el siguiente dice de qué natural. Termine, lea completo el artículo. Léame nuevamente el artículo. Ok. Dice, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa, en lo que fueren aplicables. Así es, miren pues. El ejemplo más claro de esto lo miramos nosotros en la vida real sin hacer una escritura pública, pero sí a través de una transacción. ¿Han oído ustedes eso de acepto carro por carro? ¿Y qué sucede en ese momento? Miremoslo notarialmente, miremoslo desde el punto de vista jurídico, no notarial, no es, yo vengo y traslado y le compro este carro a él y mi forma de pago va a ser este vehículo y yo le voy a aceptar a él este vehículo también en compra del mío. Por eso es que tienen ambas figuras, las figuras de comprador y vendedor. Ahora bien, no se puede, hay distintas reglas para hacer la permuta. El siguiente artículo creo que habla de eso, Diego. Léame el siguiente artículo que viene a continuación. Es el famoso ribete, Lick. Así es, leámoslo.
Dice, si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta, siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Así es. Eso es el famoso, y entonces te doy 5,000 quetzales de ribete. Ahí se perfecciona la permuta. ¿Y qué hacen ellos dos? Se entregan los títulos de propiedad uno al otro. Y en el momento en que se entregan los títulos de propiedad del vehículo, la propiedad entre vivos de forma derivada cambió. Esa es la permuta. Por eso es que la permuta es una forma derivada de adquirir la propiedad. Siempre esa es la forma doctrinaria en la que usted tiene que explicar sus contratos. Cuando usted al final une todo el derecho civil y usted se va al contrato de permuta y le da la definición, usted debe de empezar con esto. La permuta es una forma derivada de adquirir la propiedad entre vivos, en el cual una persona hace una transacción económica de compra y venta de otro bien inmueble que también servirá como compra-venta para el otro. Lo mismo funciona con la donación. La donación es una forma derivada de adquirir la propiedad entre vivos en el cual una persona le da a otra sin recibir nada a cambio más que la estimación. La compraventa es lo mismo. La compraventa es una forma derivada de adquirir la propiedad en el cual a través de una transacción económica se hace la compraventa de un bien o se hace la compra o la transacción económica de un bien inmueble o inmueble a través de una escritura pública. Eso es la compraventa. Eso es lo importante de este cuadro. Si lo logra usted determinar, yo no soy doctrinario y no le puedo dar definiciones exactas, pero sí le puedo enseñar a usted a entender cómo hacer su escritura. Si usted logra entender qué es cada una de las situaciones del contrato, su cuerpo de su contrato, usted va a saber qué va a hacer. Porque mire, por ejemplo, Diana López está ahí. No. Daniel Culajay. Sí, Lick, aquí estoy. Perdón. No tenga pena. Mire, pues. Diana, Ajá. ¿qué le dice su lógica a usted? Si usted va a hacer una escritura de compra, de donación, ¿qué le dice su lógica que tendría que hacer en su cuerpo de escritura? Con palabras bien sencillas. ¿Qué le dice su lógica que tendría que suceder en un contrato de donación? Ay, no sé, Lick. Hombre, vamos. Diga lo que se le ocurra. No tenga pena. Lo que diga es correcto, porque todo es correcto. Pero no se va a quedarse callada ya. Va a ser abogada, no se va a quedar callada en algún momento. Va a ser créanme, no se puede. Uno quisiera quedarse callado, no se puede. Ay, ¿qué podemos? Ya en el cuerpo, póngale. O lo que usted cree que va a suceder en la escritura. No importa. No quiero que lo redacte. Dígame qué va a pasar. Solo se da, o sea, como que se transfiere. Voy a póngale una casa o algo que la voy a transferir a tal persona por motivo de donación. Bueno, ahí está. Te digo que no está equivocado. Confíen más en ustedes. Ustedes saben más de lo que ustedes mismos creen o piensan. Solo se la tienen que creer. Eso es lo complicado, pero yo les aseguro que saben. Y lo mismo sucede en una permuta. Blanca Elizabeth está ahí. O Yasmín González. O, ¿cómo se llama ella? Vamos a ver. Pamela. ¿No está? Sí, licenciado, buenos días. Pamela, ¿y en una permuta qué pasa? En una permuta yo podría decir que es prácticamente como un intercambio de una cosa por otra, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo con usted.
Les recuerdo, jóvenes, que la clase de hoy es concebir la lógica de sus escrituras. Eso es lo que se busca acá el día de hoy, conseguir la lógica de sus escrituras. En una compraventa lo vimos la semana pasada. Una persona va, es dueña de una casa o de un carro o de lo que sea y decide que por un costo le va a transmitir la propiedad a otra persona que va a pagar por el costo de eso. Eso es lo que sucede en una compraventa. En una donación, como muy bien lo decía Elena, es eso. Yo voy a darle una casa y se la estoy regalando a alguien, ¿y qué? Y no es mi casa, pues, porque usted puede disponer de lo que es suyo. O yo quiero hacer una transacción donde haya una permuta, es decir, un intercambio. ¿Se recuerda cuando nos enseñaban esa situación de los mayas, donde decían los mayas no tienen moneda y entonces lo que hacían era ¿qué? Tengo 2 gallinas, te la cambio por un chompipe. ¿Cómo se llamaba eso? Trueque. Trueque. Es lo mismo en la permuta. La permuta es una situación avanzada de un trueque. Es lo mismo. Te doy porque te doy. Y si hay una diferencia, entonces te pago. Y eso nosotros en Guatemala lo conocemos como ribete. Pero realmente es un pago compensatorio por una cantidad que no sostiene la permuta. Pero no, usted no va a decir eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a decir usted? Ay, te doy de ribete. ¿Ya vio? Son situaciones bien sencillas, pero que vivimos todos los días. Entonces la permuta es un contrato, es un contrato o es una forma derivada de adquirir la propiedad, en la cual una persona tiene ambas calidades de comprador y vendedor hacia otra compradora y vendedora que van a hacer un intercambio. Eso es la permuta. Que acá es bien fácil, esto es bien sencillo. Ahora bien, hablemos por causa de muerte. Fíjense ustedes de que les voy a dar un clásico ejemplo navideño. Clásico ejemplo navideño. Están en plena cena navideña, se empiezan a tomar los tragos y le dice un hermano al otro, pero es que el terreno que era allá mi papá siempre dijo que es mío. Va. Maravillosa cena navideña. Por causa de muerte significa que la propiedad usted la va a adquirir porque precisamente una persona falleció y se la va a transmitir a usted de forma testamentaria o intestada. Pero ambos procesos nacen en la vida jurídica. Es decir, aquel viejo mito que dice que con el testamento es más fácil que si no estuviera intestado es totalmente falso porque ambos son procesos de sucesión hereditaria. Entonces, vayámonos al libro cuarto. ¿Quién tiene ahí su código civil? Váyanse al libro cuarto y léame el primer artículo después de donde dice libro cuarto. Y me lo lee, por favor. Pilas. Que si le encuentro de primero yo les bajo un punto. Yalik. Ah. Libro cuarto del registro de la propiedad, título 1 de la inscripción en general. Sí. Capítulo 1 de los títulos sujetos a inscripción. Artículo 1124, ese. A ver, yo creo que no es ese. 917, Lic. 917 era que ver. La sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este por disposición de ley. La primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo en uno y otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Así es, era libro tercero, disculpen, yo les di mal el libro. Eso le dije yo, ese no tiene que ver. Lo siento. Era el libro tercero de la sucesión hereditaria, el libro cuarto es del registro de la propiedad, ¿verdad? Lo siento. Así es. El 917 nos establece lo siguiente, jóvenes. Miren, dice, la sucesión por causa de muerte se realiza por la voluntad de la persona manifestada en testamento y a falta de este, por disposición de la ley. La primera, o sea, esta, se le llama testamentaria y cuando falta el testamento se le llama intestada, comprendiendo en uno y en otro caso todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. A eso se le denomina sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria siempre se va a dividir en dos, en testamentaria
o intestada. Su fundamento legal está regulado en el artículo 917 de su Código Civil. Entonces, por ejemplo, usted puede hacerse acreedor de una casa o de un bien porque en el testamento le dejaron establecido que esa casa a partir de ese momento iba a ser suya. O intestada cuando el abuelito o la abuelita o la persona que, o la mamá o el papá haya dicho, no haya dejado ningún testamento y entonces se tienen que dividir. Y entonces volvemos a aquello mismo que dice, ¿verdad? Es que mi papá había dicho que aquella casa era de fulanita de tal y que esta casa iba a ser mía, pero si no está por escrito, entonces se denomina intestado y todos nos debemos de dividir las cosas. Eso es lo que sucede cuando no se dejan arreglar las cosas. Por eso siempre es importante esta parte. Lo que pasa es que ese tema, hablarlo en familia, es muy complicado porque rapidito empiezan a decir es que vos te querés quedar con todo, vos lo que te interesa, y no es eso. Lo que se evita es esto, esta clase de problemas, esta clase de reuniones familiares navideñas donde se empiezan a pelear. Eso es lo que se evita con esto, ¿sí? Pero la forma de adquirir la propiedad a través del testamento es una forma derivada de un derecho real. ¿Queda claro? Esta clase es bien sencilla. Y donación por causa de muerte. Esta funciona de la misma forma que esta, solo que esta donación nace a su vida jurídica cuando haya fallecido la persona que donó. Pero es, básicamente, funciona de la misma manera que la donación. Entonces, en resumen, derechos reales existen tres: de goce o disposición, de mero goce y de garantía. El derecho de goce o disposición es la propiedad y la copropiedad. La propiedad se puede adquirir de forma originaria o de forma derivada. La forma derivada es entre vivos a través del contrato de compra-venta, el contrato de donación y el contrato de permuta. Y por causa de muerte, ya sea por sucesión hereditaria testamentaria e intestada. La donación por causa de muerte es una forma derivada de adquirir la propiedad. ¿Queda claro? Este cuadrito así funciona. Solo hay que buscar los fundamentos legales de cada una de las situaciones. Ya tienen el fundamento legal de la propiedad, de la sucesión hereditaria y de la permuta. ¿Queda claro cómo vamos hasta ahorita? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Hablen ahora o caen para siempre. ¿Todo claro? ¿O todo claro o no entienden nada? Una de dos. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Cuando usted mencionó la sucesión hereditaria, hizo referencia que ambos procesos, y ahí me quedé porque se cortó el internet, pero no sé qué iba a decir referente a ello, disculpe. Ambos procesos ambos procesos se hacen de la misma forma. No es uno más rápido que el otro. En ambos se debe de hacer la misma tramitación, solo que en el testamento se lee el testamento, mientras que en el intestado se hace una declaratoria de herederos. Nada más. De ahí los procesos son exactamente iguales. No hay ninguna diferencia. Ni en tiempo, ni en plano. Igual tiene que hacer las publicaciones, igual todo. No hay mucha diferencia entre un proceso y otro. Solo que en el testamento ya queda ordenado a quién se lo da, mientras que en el intestado es donde surgen a veces problemas de conflictos de intereses. Esa es la verdad. Por eso hay que dejar todo ordenado antes de cualquier cosa. ¿Alguna otra pregunta? No voy a regalar el punto. ¿Nada más? Va. Miren pues. Entonces yo podría venir y preguntarle a... Vamos a dejar de compartir pantalla un ratito. Ahí está. Bueno. Ahora sí. Génesis Galvez, ¿está ahí? ¿No? Juan Manuel. ¿No? ¿Quiénes están tres jóvenes? Paola. Jennifer Alejandra.
Me voy a molestar. Buenos días, Nick. Hola, Jennifer. ¿Ya había hablado usted, no? No, al momento no. Ah, va, Jennifer. Entonces no le quito mucho tiempo. Mire, pues. En base al esquema que nosotros tenemos acá y en su conocimiento, entonces, dígame usted, ¿qué es la propiedad entonces? En sus palabras, no quiero una definición legal. ¿Qué es para usted la propiedad? Ah, Podría ser un bien inmueble, sobre el cual una persona tiene posesión completa, ¿podría ser? posesión completa. ¿Será eso, Luisa Mejía? ¿Dónde está? Mande, licenciado. Luisa, deme una definición de propiedad, pero con sus palabras. Pues propiedad para mí es un bien, ya sea mueble o inmueble, que yo tenga a mi nombre, que yo tenga posesión de él, o que alguien más tenga posesión de él a su nombre. Posesión. Esa palabra no muy me gusta. Alejandra Tabico, ¿está ahí? Sí, licenciado. ¿Qué es propiedad, Alejandra? Es algo que me pertenece y puedo gozar de él. Sí, estoy de acuerdo. Esa me gusta más. Carlo André Solís, ¿está ahí? No. Gómez Wilfrada. Buenos días, Rick. ¿Qué es propiedad, compañero? Para mí, propiedad sería un derecho de mero goce en la cual una persona ostenta de él, puede disponer en cualquier momento de ese bien, ya sea mueble o inmueble. Ese me gustó más. Muy bien, compañero. Ese me Lick, gustó más. buenos días. Yo te el gusto. Con Jacqueline Álvarez. Hola, Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Solo corrigiendo un poco o que me aclare, porque en los derechos reales son tres: primero goce, garantía y goce o disposición. El compañero y usted hace un momento también dijo que la propiedad era de mero goce, pero según el esquema que nos proporcionó, la propiedad es de goce, o estoy mal. No, es de goce, no, él no dijo de mero goce. De goce, dijimos. Ah, ok, pero sí dijo mero goce. Ah, se me fue, perdón, perdón. Lo siento. Ah, puchi, que cuando yo cometo un error, como son de duda. Ay, Dios, pobrecito, licenciado madre. Mentiras. Sigamos. ¿Ya vieron? Yo también cometo errores. No hay perfecto en esta vida. Pero no, estamos hablando que es de goce. Si él dijo mero goce y yo lo acepté, es un error mío. Es de goce. Gracias, Lick. Carlos Humberto, ¿está ahí? Licenciado, buenos días, gusto saludarlo. ¿Qué te gusto? Carlos Humberto Aldana, pero yo no sé si es a mí que me está hablando, soy Charlie. Somos dos. Ah, son dos. Es que yo aparezco ahí como Charlie, pero también me llamo así. Los dos se llaman Carlos Humberto. Bueno, entonces que conteste el otro. Gracias por... Yo ya participé. No, Charlie, ahora ya habló. Charlie, ¿qué es copropiedad? Copropiedad. En un concepto coloquial. Sí, aquí estamos hablando solo, aquí no estamos hablando de doctrina. Yo necesito que ¿qué es? Ok, para mí es compartir el derecho de un bien inmueble o mueble con otra persona, o por lo menos no tener un derecho completo sobre ese bien inmueble para poder disponer de él. Estoy de acuerdo con él. Ahora, ¿y el otro Carlos Humberto? ¿Qué dice el otro Carlos Humberto? Pues mi definición es similar a la de él porque un bien se está compartiendo entre varias personas. A ver. Rebeca. Está ahí Rebeca. Rebeca Chan. Es que no me aparece su nombre completo.
Sí, licenciado, buenos días. Soy Rebeca Chanchabac. Ah, ahí está, Rebeca. ¿Usted qué piensa? ¿Es copropiedad eso que acaban de decir los compañeros? Sí, yo creo que es un bien que está, del cual pueden disponer dos o más personas. Muy bien. ¿No hay alguien que se oponga a la definición que están diciendo los compañeros? Yo sí me opondría, pero yo. A ver, ¿es Navidad hasta ahí? Licenciado, solo tal vez para ampliar un poco, tengo entendido porque aquí encontré en el artículo 485 y dice, hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Y tengo entendido de que el pro indiviso es cuando el mismo bien no se divide, se comparte pero no se divide. El mejor ejemplo que yo puedo dar de proindiviso es aquello que dicen que son copropietarios de un terreno, pero dicen, mira, pues, a mí me toca el lado izquierdo y a vos el lado derecho. Eso no se puede hacer. En una copropiedad, todos son dueños de la parte alícuota del bien inmueble. Es decir, son dueños de todo. De todo. Se vuelve indiviso, es decir, se puede dividir cuando el terreno así lo permite y se va a acabar la copropiedad. Mientras tanto, eso no se puede hacer. Y ese concepto es bien complicado quitarlo de la cabeza de las personas porque cuando son copropietarios de un terreno grande dicen, bueno, la entrada esta es mía y la otra entrada es tuya. Y no es así. Ambas entradas son de ambos. Licenciado, hay una pregunta, y cuando, por ejemplo, perdón, estipulan en la escritura, ¿verdad? De que de tal pared a tal pared le corresponde a fulanito y de tal pared a tal pared a fulanito. Pero ahí están dividiendo la propiedad. Lick, Siguen siendo copropietarios. Lick, ¿qué tal? Le saluda a Jonathan. Dígame, Jonathan. Fíjese que yo vi un caso una vez en particular que era una finca matriz, ¿verdad? Tenía finca, folio y libro, pero habían como 164 inscripciones de derechos reales sobre la finca. Yo investigué y en la escritura dice que, por ejemplo, Juan Pérez, escritura de donación, porque todo era por donación, pertenecía a la cuarta parte de la finca matriz, pero estipulaba la parte que le pertenecía, pero nunca hablaba de una división. Fíjese que sí, eso es un error que puede ser susceptible de ser subsanado por un juez. Lo que sucede es que cuando uno es dueño de la parte alícuota que le corresponda, es decir, un cuarto del terreno, ese cuarto del terreno que intentan limitar ya es una limitación a la propia propiedad. Y entonces hay jueces que eso lo ven como un fraccionamiento de la finca matriz para evitar crear una nueva finca. Y entonces hay jueces que lo han votado porque es un error. La copropiedad, ¿sabe cuándo funciona? Un ejemplo de copropiedad es que todos hemos visto acá, es en los condominios cuando nos entregan la escritura de nuestra casa y las escrituras de las áreas verdes. Comprendo, Lick. Por ejemplo, las áreas verdes de todos los condominios son de todos. Ajá, así es. No nos dicen el área verde de la parte A le pertenece a ese sector, no establecen eso porque esas escrituras las escrituras no pueden limitar la parte alícuota de todos. Ese es un error bien grande que cometemos todos los notarios, pero es por lo mismo, porque las personas piden que la escritura vaya así y creen que con eso se está limitando la parte. Pero si usted va a un juzgado, el juez va a votar todo porque la ley es muy clara al establecer que no se puede hacer esa situación. Vuélvanme a leer el artículo de la copropiedad. Leámoslo despacio. La definición legal de copropiedad, ¿qué establece? Artículo 485. Leámoslo despacio. Cuando hay copropiedad. Hay copropiedad cuando un bien o un derecho pertenece... Desglosémoslo despacito. Un bien o un derecho. Es decir, toda una concepción. Sigamos. Cuando un bien o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Pro indiviso, ya ven. A o sea, falta de... Sí se va a poder dividir
si en algún momento se quiere limitar la copropiedad. Pero la esencia misma de la copropiedad lo que intenta evitar es precisamente eso, que se partan en varias situaciones. Sigamos. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. Así es. Sigamos leyendo el siguiente artículo. Artículo 486. Cuotas de los partícipes. Las cuotas de los partícipes se presumen iguales. El concurso de los comuneros, tanto en los beneficios como en las cargas de la comunidad, será proporcional a sus respectivas cuotas. Así es. Por ejemplo, si la copropiedad es entre dos, ¿entre cuántos serán los gastos o cuántos serán los beneficios? Entre los dos. Así es, 50-50. Si es 3, Entre los 33. Si es 4, 25. Es dependiendo de cuánta gente participa en la copropiedad. Volvemos a lo mismo del condominio. Yo entiendo la parte donde dice que se puede regir bajo reglas especiales, pero recuerden ustedes que esas reglas especiales no deben delimitar el ser proindiviso de un bien inmueble, si no, no sería copropiedad. Eso es lo que usted le debe de probar a un juez. Yo lo pongo de ejemplo en terrenos, como les digo, de familias, donde es un terreno grande y dicen, mire, pues, ese terreno hay que partirlo en 4 y cada uno de mis hijos va a tener un pedazo de cada esquina. Así lo dice el tío, o el abuelo, o el papá, pero legalmente eso no es así. Y explicarle eso a todos, eso es bien complicado, jóvenes. Bien complicado. Porque en la propiedad se está tocando precisamente el derecho mío sobre un bien inmueble, o sobre un bien mueble, o sobre un derecho. ¿Saben dónde pasó eso? En la vida real aquí en Guatemala, con los derechos de la cervecería. Cuando entró la cervecería Brava, ¿cómo se llaman ellos? Que era la cervecería centroamericana y la otra era la cervecería, no me acuerdo ahorita. Ahí lo que hubo fue una partición de copropiedad de un derecho que ellos habían pactado hacía mucho tiempo. CBS, así es, exactamente, Diego, así es, CBS. Y vieran ustedes que ahí estamos hablando de un fraccionamiento de un derecho, no de 100 quetzales, estamos hablando de algo que mueve hoy en Guatemala 1,000 millones de quetzales al año de ganancias netas, porque resulta que los guatemaltecos somos algo bolos. Entonces, no crean, los derechos de copropiedad son cosas bien complicadas y bien complejas. Pero más o menos tenemos el concepto de qué es una copropiedad. Ahora bien, Jacqueline Álvarez. Dígame, Lick. Ahora yo le voy a poner trapo a usted. ¿Le parece para que estemos tablas? No. Son mentiras, Jacqueline, son mentiras. Jacqueline, entonces, si usted tuviera que definirme en base al cuadro que nosotros tenemos acá, ¿qué es copropiedad? ¿Qué me diría que es? Un derecho real de goce. Un derecho real de goce que pertenece pro indiviso a varias personas. Sí, perfecto. Dio la definición doctrinal de qué es copropiedad. Y lo mismo funciona con la propiedad y lo mismo funciona con la compraventa y funciona con la donación, jóvenes. Por eso este cuadro es genial, porque usted puede sacar su definición legal solo aprendiéndose las definiciones legales de cada una de las situaciones. Y con eso usted amarra el libro segundo y el libro quinto, que al final y al cabo son hermanos. Las obligaciones y las propiedades son hermanitas, siempre van a ir de la mano, no se pueden separar. Muy bien. Y esa es
la lección del día de hoy. Nos quedamos aquí y la próxima semana terminamos de ver los de goce y explicamos los otros dos y la propiedad horizontal. Si pudieran adelantar leyendo un poco de la ocupación, de la usucapión y de la accesión, sería genial. Así no nos tardamos tanto en esta situación. ¿Queda claro? ¿Liga una consulta? Sí. La copropiedad puede ser entre vivos y por causa de muerte, entonces. La copropiedad puede ser por causa de muerte. Puede nacer a la vida por causa de muerte. Sí, estoy de acuerdo yo. Si los derechos hereditarios de un bien inmueble le cae a todos, sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. Gracias, Sí. Lick. O sea, ¿pueden hacer una copropiedad por causa de muerte? Sí, pueden hacer una copropiedad por causa de muerte. Estoy de acuerdo. Licenciado, ya que el compañero tocó este tema, le quiero compartir un caso familiar. Resulta que mi abuelita todavía está viva. Ella vive en Totonicapán y allá ella tiene una casona, así le llamamos nosotros, porque es de aquellas antiguas donde las puertas tienen aquellas llaves que son como de Grandotas. 15, ajá, Ajá. exacto. Ajá. Y pues por allá se tienen ciertas costumbres, que la casa le va a pertenecer al más pequeño. Eso es en costumbre, pero tenemos que tener en cuenta que que las leyes son las que pesan. Ahora, ante este caso, si mi abuela llegara a fallecer, mi tío está empeñado en no querer que ninguno de sus hermanos, mi papá y mis otros tíos, lleguen a la casa y se queden ahí. Pasó hace poco porque un familiar murió y mi papá y mis tíos tuvieron que viajar, pero mi tío menor se molestó y se enojó con ellos porque estaban invadiendo su propiedad, entre comillas. Aquí mi abuela todavía sigue viva, gracias a Dios, pero si ella dejara de existir, aquí podríamos pasar a lo de lo intestado, porque aquí ya se podría dividir entre las partes, pero si llegaran todos a un consenso en donde quieren que todos pertenezcan o que sean propietarios, aquí caemos ya en la copropiedad, ¿verdad? De hecho, esa casa pasaría a ser propiedad de cada uno de ellos siempre y cuando se haga la división, porque mire, pues, su abuelita ya no tiene esposo. No, ya no. Solo quedan sus hijos. Exacto. ¿Todos sus hijos son casados? Sí. ¿No hay ninguno divorciado? Ninguno. Ok. ¿No hay otros hijos reconocidos de parte de ella? No. Muy bien. En este caso, los 4, no sé cuántos sean, Son 8. Los 8 hermanos pasan a ser declarados herederos universales de ese bien inmueble. Exacto. Y se vuelven copropietarios de todo el bien inmueble. Ya. Porque el Registro General de la Propiedad inscribe el derecho sobre todos ellos. ¿Saben qué es lo difícil ahí? Que imagínense que va a estar para 8 personas. Exacto. Y entre esas 8 personas, imagínense ponerse de acuerdo después para vender esa casa. Es muy difícil porque con uno solo que se oponga, se tiene que ir a un proceso para porque recuerde que nadie está obligado a pertenecer o a no estar en una copropiedad, porque también recuerde que la copropiedad tiene reglas. Dice Miguel Cat, dice, Lick, ¿dónde quedaría la voluntad de la persona dueña y no la conveniencia de todos los hijos? Lo que sucede, Miguel, que por muy feo lo que voy a decir yo, es que el muerto en vida, el vivo en vida, puede decir y hacer lo que quiera con su propiedad. Ya muerto ya. Exacto. Y lo que sucede es que si nadie está dispuesto a respetar lo que ella dijo en vida y solo lo hizo de forma verbal, no sirve. Una pregunta adicional a lo que comenta el compañero, un caso. Por ejemplo, en este caso, como él dice que hay una costumbre donde ellos viven, ¿no? El hijo menor, por lo que él indica, tendría que tener un poco más de, como que de potestad al tener una decisión de con quiénes puede vivir o no. Supongamos de que él dijera
que hubo una sobrina o alguien, por ejemplo, que cuidó a la abuelita o al ser querido que falleció, que la cuidó y estuvo mucho tiempo con ella, y ese familiar quisiera meter a un sobrino a tener derecho, no podría, ¿va? Solo es dentro de los hijos de matrimonio y que estén legítimos, ¿cómo es? Que estén, ahí sí que Estén dentro del legitimados núcleo para familiar, heredar. ¿verdad? Sí. Va, Es que ahorita, miren, aquí volvemos a lo mismo de la moralidad y todo ese tipo de situaciones. Miren, jóvenes, la moralidad es bien importante y decir, ah, sí, por costumbre, eso es bien importante. Pero realmente, jóvenes, yo soy abogado y por muy frío que suene decir, a mí la voluntad de la persona fallecida, si no la puso a través de un testamento, realmente me vale, pero un poquito menos que nada, porque licenciado, y ampliando o retomando el tema, uno de mis tíos ya falleció. En este caso, si se llega a dar la situación que le estoy comentando, ¿quién representaría a mi tío? ¿Su esposa o su primogénita? No, que aquí no hay primogénito que valga, aquí todos los hijos son iguales ante la ley. No, tiene que ser su esposa y sus hijos. O sea, imagínense, pero ellos representan una parte alícuota, o sea, todos ellos representan una sola parte alícuota. Va a seguir dividido dentro de 8, pero esa octava parte va a ser propiedad de todos ellos. Imagínense a qué horas ponen ustedes de acuerdo a toda la gente, no se puede. Sí, pero ahí entre la Licenciada, una esposa y pregunta. los hijos tiene el derecho de voto o de decisión, o qué sé yo, la esposa, ¿no? Sí, así es. Gracias. Licenciado, una pregunta. Entonces, la propiedad puede nacer a la vida jurídica de forma testamentaria, ¿verdad? En este caso, cuando son varios, por ejemplo, de una forma alícuota, cuando en este caso que se refiere el compañero, a los herederos directos. Pero si hay, de forma, por decirlo de una manera, indirectos, cuando son hijos de uno directo, esa parte alícuota tendría que dividirse entre esos indirectos también. Ahora, la pregunta es, ¿también pueden hacer a la vida jurídica de forma intestada esa parte alícuota del heredero que fallezca? Sí. Aunque no esté testada, le correspondería a los subherederos, por decirlo así, de él, pero o sea, dividir esa parte alícuota entre los herederos. Sí, eso sería. Me explico, ¿no? El juez haría esa división. Lo que pasa es que ya esa clase de divisiones, por eso ya no se podría llevar casi notarialmente, sino tendría que ser un juez, porque un juez determina las partes alícuotas. Porque como usted mismo lo está dando a entender, o sea, es muy complicado esa división de las partes alícuotas cuando hay muchos herederos. Entonces, yo cuando es así, esos casos ya no los llevo notarialmente, sino me voy con un juez porque la resolución judicial ahí sí tiene mucho peso, porque él divide exactamente en cuántas partes alícuotas va a dividir el bien y los derechos sobre esas partes alícuotas. Imagínese, licenciado, que se muriera uno de, digamos, 4 herederos, ¿verdad? Se muere uno y él queda con su esposa y tiene 2 hijos mayores de edad, casados y toda esa situación. Entonces, el juez determinaría la parte alícuota de ese persona que murió para la esposa, o tendría que haber una división entre los hijos y la esposa aunque ellos ya fueran casados y todo eso, o tendría que ser la división entre la esposa, ellos y los hijos de ellos. Precisamente eso es lo que tendría que examinar el juez. Esa clase de división, ¿cuál va a ser el criterio del juez para dividirlo? Porque para Gonzalo Madrid Pérez, si fallece uno de los herederos y tiene esposa y tiene hijos, la parte alícuota de él, o sea, la parte alícuota que él representa, o sea, 1/8, ese 1/8 es de todos ellos. O sea, no tendríamos que dividirlo en 36 partes, pues, sino solo la parte alícuota que le corresponde a ellos, para Gonzalo Madrid Pérez. Pero yo he visto sentencias donde hay jueces que lo que hacen es que lo dividen en cuantas partes haya y lo parten en todo. O sea, no hay un criterio unificado y no existe doctrina legal al respecto
porque no hay un criterio unificado en Guatemala hoy por eso. Independientemente si hubiera un papel que dijera en un caso hipotético que hay 2 hijos y un 75% de la propiedad le corresponde a uno y un 25% a otro, igual serían copropietarios de todo el terreno, no podría haber ninguna división si no hay una partición ya establecida legalmente, ¿verdad? Se puede partir de una vez en el testamento ese 75 y ese 25 y crear 2 escrituras matrices después. Ah, ok. O sea, sí hay solución para, o sea, sí hay solución para respetar la voluntad de la persona. Recuérdese que el testamento es un acto de última voluntad y esa voluntad debe ser respetada y acatada. Entonces, existe un principio que es precisamente el principio de respeto de voluntad, en el cual el juez o el notario debe respetar esa parte, entonces hacérselo ver a los herederos y de una vez se puede hacer en el acta notarial la división que una vez se declare el heredero universal van a otorgar escrituras públicas. Pero en forma general, si no hay escrituras públicas, no se puede determinar porcentajes de división, sino que solo una copropiedad en general, para todos. Ok, gracias, licenciado. Eso es bien, ese tema de la copropiedad es bien bonito, jóvenes. Es un derecho propio en sí mismo. El derecho de copropiedad es un derecho propio en sí mismo. Es como la propiedad. Tiene división, tiene principios, tiene normativa propia, sentencias propias y procedimientos propios. Es bien bonito ese tema. Hay gente que se especializa en ser copropietario. Yo no soy especialista en ser copropietario, pero hay gente que se dedica única y exclusivamente al tema de copropiedad en Guatemala, porque es un tema, no es sencillo. O sea, imagínense nosotros aquí en licenciatura, ¿sí? Con el poco o mucho conocimiento que tenemos, nos podemos hacer bolas. Alguien que se especializa en eso es un conocimiento muy específico. Es como ser anestesiólogo, ser cardiólogo, o sea, se especifican nada más en eso. Es bien bonito ese tema, pero es bien complejo y bien complicado. Bueno, ¿algo más, jóvenes? Gracias, Perdone, una pregunta. ¿Sí? Todavía tiene folletos. No sabes si su hermana tiene folletos. Yo creo que, no sé. Hoy estoy en la casa de mis papás, le puedo preguntar en un par de minutos, porque la verdad no lo sé. No sé. Pero le pregunto a ella, ahorita la voy a ver yo a ella, ¿no? Muy bien. ¿Me cuenta por el chat? Sí, con mucho gusto. Gracias, Lick, muy amable. Lick, disculpe. Yo también quería saber si había folletos todavía. Sí, ahorita le voy a preguntar a mi hermana. Escribo en el chat si gustan, ¿les parece? Gracias, licenciado. Muy bien, con mucho gusto. ¿Algo más, jóvenes? No. Lick, una cosita. ¿Y las notas? Perdón. Para el próximo domingo están. Ya me dieron la autorización ya me habilitaron mi usuario. Me parece que mi usuario tenía un problema de suspensión y creo que hasta el lunes o el martes me lo habilitan. Pero ya el próximo domingo ya tienen sus notas. Mil gracias, Lick. A la orden. ¿Algo más? Gracias, Lick. Feliz tarde.